nos rodea y ese grande amor, el que Dios rodee tu amor, significa muchas cosas. Es cuando empieza a tomar sentido la palabra donde dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Resulta ser, amados, que muchas veces el que nosotros no recibamos una bendición, no recibamos un milagro, es porque no extendemos nuestras manos a Él, o es porque creemos que Él no nos ama. Y eso es un error. Eso es mentira. Dios te ama. Y porque Dios te ama, te ha hecho pasar por tantas tribulaciones. Porque Dios te ama, has tenido que vivir tantas aflicciones. Porque es mejor. Es mejor vivir una vida perfeccionándonos que quedarnos en un error, en una pasividad total, en una gran limitante. Y Dios no quiere limitarte, Dios quiere bendecirte. Amén. Vaya conmigo por favor a Jeremías capítulo 31, versículo 1 al 3. Jeremías capítulo 31, verso 1 al 3. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré Dios de todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mira, amado, Dios está haciendo una recopilación de la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios llama al pueblo de Israel y lo saca de Egipto, había una gran pregunta entre Moisés y Dios. Moisés le dice, Señor, ¿en nombre de quién voy a ir a sacar a tu pueblo? Amén o no amén. Y le dice el Señor, en el nombre del yo soy, de Adonai. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel, nos encontramos con un primer error en el pueblo de Israel, y es que en lugar de adorar a Dios y hacerle fiesta a Dios en el desierto, ellos hacen un becerro de oro para empezar a hacer idolatría, para empezar a adorar a algo que no es Dios. Y entonces va pasando la historia del pueblo de Israel, y siempre, aunque Dios establece un camino de bendición, aunque Dios establece caminos de bien y no de mal para el pueblo de Israel, siempre alguien o de alguna forma se mezclaba la idolatría o la adoración a otros dioses dentro del pueblo de Israel. De alguna forma pasaba, de alguna forma entraba en el corazón del pueblo de Israel adorar a los Baales y adorar a Dios. Es decir, tenían un régimen politeísta. Dios quería ser Dios de Israel. Dios llama a Isaac, ¿verdad? A Jacob, a Abraham, para formar a través de ellos toda una nación, y esa nación ser el pueblo escogido por Dios. Pero incluso en la historia de cuando se empiezan a formar las tribus de Israel, hubo una mujer, ¿verdad? No recuerdo bien el nombre, es Rebeca, que se lleva los ídolos de su padre con ella. Y entonces siempre en la simiente de Dios, en la simiente del pueblo de Dios, siempre hay una contaminación de adorar a otros dioses. Eso lleva otras costumbres, otros principios. Dios se establece como un Dios de amor. Que el amor de Dios va a estar siendo la gran base sobre lo que es Dios. Pero yo no conozco cuál sea la base de Baal. Te puedo decir la base de Moloc. La gente entregaba a sus hijos primogénitos a Moloc y los pasaba por fuego, es decir, los quemaban vivos, ¿verdad? Y los ponían en algo que se llamaba una torre de marfil, y que luego ahí van predicando o pidiéndole a la torre de marfil que ruegue por ellos. Pero la torre de marfil era unos huesos, dientes, colmillos de elefantes cruzados, abajo ponían fuego y arriba ponían al niño. Eso era una torre de marfil.
Y entonces, amados, eso lo hacían para adorar a Moloc. Yo no sé cuáles eran los principios de Moloc, tampoco sé cuáles eran los principios de los Baales. Lo que sí puedo decirte es que uno de los profetas que se equivocan y empieza a profetizar a favor de la gente que cree en los Baales era a favor de la economía, a favor de las riquezas. Ese profeta se llamaba Balaam. Y la palabra de Dios nos va mostrando que siempre hay una contaminación en el pueblo de Dios, que de alguna forma Dios no es el Dios de todas las familias de Israel. Y Dios dice al profeta Jeremías, en aquel tiempo, es decir, que nosotros podemos ser parte de ese tiempo. En aquel tiempo yo seré Dios sobre todas las familias de Israel. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, fueron perseguidos por el ejército de Egipto. Y Dios tiene que abrir el mar, que el pueblo pase en seco, y Dios destruir al ejército de los egipcios en una sola. Y Dios dice, ese pueblo que escapó de la espada halló gracia delante de mí en el desierto. Pero ¿cómo tú podrás hallar gracia delante de Dios en el desierto? Entendamos lo que estaba pasando en un medio político. Se estaba desprendiendo toda una nación de la esclavitud del pueblo de Egipto. Iban a empezar a formar toda una nación ellos, ¿sí o no? Es decir, que venían con un pensamiento limitado, un pensamiento de esclavo, porque ellos nada más sabían hacer lo que les decía que hicieran. No podían formar una nación entre ellos. Necesitaban nuevos principios. Por eso Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Y Moisés empieza a desglosar en lo que es el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Empieza a desglosar una serie de reglas y de normas para dirigir una nación. Tú te podrás dar cuenta que en los 10 mandamientos, 2 son espirituales: amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? El otro mandamiento espiritual será: no te inclinarás ante ningún otro Dios, sino solamente ante Dios. Y de ahí en fuera son leyes de convivencia. No robarás, no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio. Eran reglas de convivencia. Es decir, de esta manera yo puedo traer paz a la nación. Si tú sigues estas reglas, habrá paz en el pueblo. Solamente no te inclines a ningún otro ídolo, ¿verdad? Y ámame por sobre todas las cosas. Jesús más adelante resume los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo de Israel se deja contaminar? El pueblo de Israel empieza a lastimarse con otros principios, a hacer las cosas que eran incorrectas. Imagínese, hermano, la mentalidad del pueblo que dice la palabra de Dios en los 10 mandamientos. Todavía no se establecían como nación. Todavía no tenían un lugar seguro. Es decir, todavía no entraban a la tierra prometida. Y ya Moisés tenía que ser juez entre problemas entre persona y persona. Es decir, que iban caminando ellos y se iban peleando entre ellos. Y que ya te robé esta ovejita, me gustó. Y entonces iban con Moisés: oye, Moisés ya me quitó una ovejita. Y oye, devuélvele su oveja. Tráeme testigos de que sí es tu oveja. Entonces ellos iban caminando y metiéndose el pie. Y entonces Moisés tiene que poner reglas, normas, jueces, empezar a dividir como es mucho trabajo. Le dice a su suegro de Moisés: entonces divídete entre 50 y que esos 50 otros 50, y luego de a 10 y luego de a 5. Y bueno, fueron dividiendo cómo llevar un control entre una organización de una nación. Y todo eso hablaba de la falta de amor entre seres humanos.
Y no obstante, al Dios mandarlos al desierto, muestra su gracia, y ellos no pudiendo cosechar, no pudiendo empezar a formar alguna fuente económica, una fuente de alimentación para aproximadamente 4 millones de personas, Dios derrama su gracia y su amor para el pueblo y les da lo que necesitaban. Empieza a soltar el maná del cielo, pan del cielo. Entonces dice, los que escaparon de la espada hallaron gracia delante de mí, ¿verdad? En el desierto. Pero aunque tengas la gracia de Dios, aunque tengas el amor de Dios en tu vida, eso no quiere decir que tú no te vas a equivocar. Eso no quiere decir que tú no vas a ponerle el pie a tu hermano. Eso no quiere decir que ya todos los principios correctos están en tu vida. Entonces Dios tiene que formar caminos donde tú y yo tendremos que pasar. Cuando hablábamos del amor la semana pasada, veíamos que el amor es sufrido. Pero el amor es sufrido, amados, no porque vaya a venir un verdugo con un látigo y pegarte. Ah, amas, toma. Y cómo duele el amor. No, el amor es sufrido porque tendrás que hacer cosas que no te gustan. Y cuando tú y yo hacemos cosas que no nos gustan, sufrimos. Pero es una cuestión exagerada. Es una palabra exagerada. El amor es sufrido porque Jesucristo por amor se dejó golpear. A Él no le gustó. Él no quería que pasara por ese camino, por esa copa, pero si tenía que hacerlo por obediencia, lo iba a hacer. Es decir, el amor es sufrido porque muchas veces el amor se trata de obediencia. Cosas que no nos gustan hacer, pero tenemos que hacerlas. Y no hablando desde un punto de vista sexual, hablando desde el punto de vista de convivencia. Yo les decía a los hermanos que quieren casarse, tú puedes casarte cuando hayas entendido que dejarás de dormir para que otra persona duerma. ¿Y a quién no le gusta dormir? ¿Y a quién le gusta desvelarse? Te desvelas porque ya es una costumbre en ti, pero te andas parando todo lampareado en la mañana, todo tembloroso. Bueno, porque no te gusta hacer esa cuestión, pero lo tienes que hacer por amor. Tienes que levantarte tarde por amor, tienes que esforzarte por amor. El amor es sufrido. Por esas mismas cuestiones Dios tendrá que pasarte por diferentes aflicciones. Y las aflicciones serán problemas en tu vida. ¿A quién le gusta tener problemas? Pero tendrás que pasar por esos problemas para aprender a amar. Y Dios dice en su palabra, Jehová se manifestó ya hace mucho tiempo en mi vida. Imagínate al profeta Jeremías, que él empieza a profetizar desde niño, ¿sí? Pero él no profetizaba cosas amables. Oh Israel, y empieza a decir, ¿cómo te alejaste de Dios? Los reyes lo escuchaban, los dirigentes lo escuchaban y lo metían a la cárcel. O lo metían en un pozo, porque era un muchacho. Y él en su angustia, imagínate a Jeremías metido en un pozo o metido en una celda, siendo corregido por profetizar la palabra de Dios. ¿Qué emociones se movían en su corazón? Dios me trajo hasta el pozo. Dios me trajo a la cárcel. Dios me trajo a vivir esto. Por culpa de Dios ya nadie me habla. Por culpa de Dios se fue mi familia. Por culpa de Dios estoy solo. Por hacer lo correcto me están linchando. Por hacer lo correcto me quieren robar. Porque Dios dice que si alguien me quita esto, le dé también mi túnica. Emocionalmente, ¿cómo te hace sentir? Por eso muchas veces les he dicho, hermanos, a Dios no le interesan tus emociones. A Dios no le importa si estás triste, estás alegre, estás contento, estás feliz, porque muchas de esas emociones van fuera del plan de Dios.
¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque muchas veces Dios te dice, te tengo que quitar esto, y tú, ¿por qué? Porque es necesario, porque es por amor, porque te conviene, porque es mejor, porque es parte de mi plan. Y tú muy triste, es que Dios se llevó. Eso a Dios no le interesa, es un berrinche tuyo. Y jamás vamos a poder entender a Dios, porque tan altos son sus pensamientos como los cielos, así de diferentes son nuestros pensamientos que los de Él. Entonces, el amor de Dios se basa en todas las cuestiones de nuestra vida y estamos rodeados por ese amor, así como el profeta le preguntó a Dios, Señor, ¿me amas? Señor, ¿realmente me amas? Señor, ¿será bueno seguirte? Señor, ¿será bueno caminar contigo? Señor, ¿será de bendición ir a la iglesia? Señor, ¿será de bendición llevar gente a la iglesia? ¿Será de bendición recomendar a algún hermano? Porque siempre uno sale perdiendo. Y la verdad es que la Biblia tiene reglas para eso, prefiriéndonos los unos a los otros. Siempre esperando que sea un hijo de Dios el que haga tratos contigo. Te puede ir mal, sí, pero es preferible delante de Dios que se dé una unificación en el cuerpo. Amén o no amén. Y entonces el profeta le dice al Señor, Señor, ¿me amas? Y el Señor se me manifestó a mí ya hace mucho tiempo y me dijo, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia sobre ti. ¿Qué quiere decir esto, amado? Todo lo que tú estás viviendo no es que Dios no te ame. A todo lo que tú te estás enfrentando no es que Dios no te ame. Al contrario, te ama tanto que ha tenido que extender su misericordia para contigo. El amor de Dios nos extiende su misericordia. ¿Y qué es eso de extender su misericordia? Cuando Dios te ama, te tendrá que poner en algún tipo de aflicción para que entiendas que Él te ama, que Él estará contigo. Y muchas de las aflicciones que nosotros vivimos, Dios no las pone, nosotros nos metemos solitos. Dije muchas, no todas. Hay aflicciones que Dios tendrá que llevarte, pero es por amor. Por amor a ti estás pasando por lo que estás pasando. Jeremías 31, 11 y 12. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Jacob tuvo un hermano que se llamaba Esaú. Y Esaú se quería descabechar a su hermano, lo quería matar por la situación de que le robó su bendición. Pero ¿cómo podrán robarte una bendición? Suena un poco disparatado, suena un poco ilógico. Para ellos era más importante que su padre dijera que te vaya bien, que seas muy feliz sobre la tierra, que Dios te bendiga en todo lo que haces, que Dios vaya delante de ti. Eso era lo que estaba peleando Esaú. Porque cuando su hermano se entera, Esaú se entera que Jacob se había llevado esa bendición sobre su vida, le dice su padre, ya no tengo más bendición que darte. ¿Se trataba de una bendición verbal o se trataba de una bendición monetaria? Porque le dice, ya no tengo más que darte. Ya bendije a tu hermano, yo ya no tengo más que darte. Ya no tengo más bendición en mí. ¿Cómo? A ver, y yo no entiendo cómo una persona puede no decirte bendigo. Entonces, ¿se trataba de una bendición espiritual lo que estaban peleando o una bendición económica?
Sin embargo, Jacob tiene que salir huyendo de su casa de su padre e irse a la casa de su tío, Labán, ¿verdad? Que después fue su suegro. Pero llegó con las manos vacías. Entonces, ¿quién se quedó con la bendición? Entonces, la bendición que había robado Jacob le fue devuelta a Esaú. Y por eso la Biblia dice: yo te redimí de la mano del más fuerte. Amén o no amén. ¿Va conmigo? Ya lo perdí. Pero entonces es donde opera la verdadera bendición en Jacob. Cuando entonces sí, la bendición espiritual era la que realmente servía. Porque entonces Jacob empieza a ser bendecido en casa de su suegro y empieza a acumular riquezas en casa de su suegro. Y entonces de casa de su suegro sale con esposas, hijos, siervos, ganado y bienes. Porque es donde empieza a operar el amor de Dios. Imagínate a Jacob diciendo: si mi papá me bendijo y yo vengo a trabajar aquí sin tener absolutamente nada, entonces ¿Dios me ama o no me ama? Dios lo amó tanto que lo redimió de la mano del más fuerte. Sin embargo, todavía Jacob tuvo más bendición, porque el segundo enfrentamiento con su hermano, todavía Jacob le da bendición a su hermano. Porque entonces lo que parecía bendición se convierte en Jacob en maldición, y entonces estaba siendo perseguido de muerte, ¿verdad? Y llega en pobreza a casa de su tío. Pero eso era necesario para que Jacob acumulara riquezas, tuviera esposas y saliera bendecido a buscar la tierra que Dios le prometió. Amén o no amén. Yo quiero que vayas hilando esto, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán ¿al qué? Al bien de Jehová, el pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Todo lo que tú estás sufriendo, amado, lo único que está formando en ti es el carácter de amor de Dios en tu vida. No es malo. Todo lo que estás padeciendo está bien. A todo lo que te has tenido que enfrentar es parte del amor de Dios. Por eso Pablo dice: está comprobado, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todo ayuda para bien. Tendremos que entender que hoy por hoy, cuando te has acercado a Dios, el amor de Dios te está rodeando. Y no es cualquier amor, es un amor que perdurará para siempre. No es cualquier poder, es el poder que te sacó de la esclavitud. No es cualquier amor, es el amor el que te hace estar confiado. Vimos el martes una palabra en las epístolas de Juan que dice: el que no tiene amor, entonces está en temor. Porque el amor quita el temor. Cuando tú sabes que Dios te ama, hermano, tómese de ahí. Porque entonces sabes que Dios te favorecerá. No de la manera que tú entiendes, no de la manera que tú quieres. Dios te favorecerá cada día. Su amor nos lleva de una condición de límite a una condición llena de bendiciones. Es bueno sufrir. Es bueno afligirte un poco. Gracias a la aflicción, hermano, que yo he vivido, he crecido. Y ahora me ponen en una condición diferente. Es bueno. Está bien.
Es correcto, porque ahora entiendes que Dios te ama y que lo que estás viviendo te tenías que enfrentar a eso. Gracias a las aflicciones que he tenido, he roto mis límites. Entonces puedo entender que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Jeremías 31:13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Entonces, mira cómo opera el amor de Dios. ¿Cómo te toma? Entonces, ¿cambiaré su alegría por tristeza? ¿O te toma de una forma diferente? Cambiaré su lloro por gozo. Dice la palabra de Dios: entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los viejos. Es decir, que el amor de Dios rodeará toda edad. Por eso, amado hermano, sus hijos también pasan por aflicción. Por eso, amado hermano, sus padres pasan por aflicción. Porque todos tenemos que entender que es el amor de Dios el que nos mete en esa aflicción para sacarnos victoriosos. Y empieza a decir: y cambiaré su lloro en gozo. Y cambiaré su lloro en gozo. Y los consolaré. Y los alegraré de su dolor. ¿Cómo Dios te va a alegrar de tu dolor? Si estamos escuchando lo que estamos leyendo, Dios va a quitar la tristeza por alegría y va a consolarte. Y entonces Dios va a hacer que te alegres de tu dolor. Exactamente. Te darás cuenta que gracias al dolor que estás viviendo, gracias a la aflicción que estás pasando, Dios te proyectará a una peña inamovible, a una roca inamovible, porque estarás, vamos, muy cómodos en la vida, muy tranquilos, y de repente te acercas a Dios, y entonces, como Dios no te quiere en esa pasividad ni en esa comodidad, Dios te moverá, porque Dios no quiere que te sientes en una silla, por muy bonita que sea. No le interesa tu comodidad. A Él le interesa llevarte a calles de oro, a un mar como cristal. A Él le interesa que te sientes no aquí, sino que te sientes al lado de Jesús. ¿Qué quiere usted? ¿Pasividad? ¿Comodidad? ¿O sentarte al lado de Cristo? Por eso entonces te gozarás de tu dolor. Señor, gracias porque me corrieron, porque gracias a que me corrieron te conocí y me acerqué a ti. Y ahora ya no me importa el lugar donde me sacaste, porque el lugar donde estoy ahora puesto no tiene comparación. De eso se trata el amor de Dios. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. ¿Usted cree que nosotros los que ministramos no nos entristecemos? ¿O no entendemos las cosas? ¿O creen que todo lo entendemos y por eso como el show tiene que continuar,
pues hay que poner buena cara. No, hermanos, Dios a los que ministran también les hará entender de su amor y estarán satisfechos. Dice, será y mi pueblo será saciado del bien, dice Jehová. Amén o no amén. La pregunta es, ¿cómo llegaremos a disfrutar del bien de la casa de Dios? Dios dice que lo va a hacer. Amén. Vas a cambiar esto por aquello y te vas a gozar y bueno, van a danzar los jóvenes y los viejitos también. ¿Ah? Pero ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo alcanzaremos eso? Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cómo? Amando a Dios. ¿Cómo vamos a llegar? Siendo recíprocos en el amor de Dios. Dios te ama, tú le amas. Amén. Y cuando uno ama a Dios, ¿qué dice? Mi palabra guarda. Y mi Padre le ama por eso. Y entonces vendrá el Padre, vendrá el Hijo, vendrá el Espíritu Santo y harán morada en él. Por eso todas las hermanas sufridas y que luego son golpeadas, alégrese, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hice este chiste en una conferencia y dice un hermano, también morados. Todo lo que Dios muestra en su palabra habla de su amor. Cuando Dios te dice no hagas esto, habla de su amor. Cuando Dios te lleva a una bendición, cuando Dios te lleva a confrontarte de alguna forma en la vida, habla de su amor. Cuando estás en aflicción, ¿qué crees? Dios te está amando. Cuando tú te creas que te sientes triste, Dios te está amando. Todas las revelaciones proféticas de gente que dice, y vi al Espíritu llorar, es porque gente se está perdiendo, no porque tú estés llorando, no porque tú estés emberrinchado, no porque tú estés, ay Señor, pero ¿por qué me quitaste eso? Porque te amo. ¿Por qué? Porque te ama. Ay Señor, ¿por qué me enfermé? Porque te amo. Sonría que Cristo le ama. ¿Por qué mi hija se está portando así? ¿Y por qué no me hace caso? Porque también la amo. Y entonces ese error la va a llevar a toparse con la pared y entonces el amor de Dios se empezará a manifestar en ella. Juan 14, 26 y 27. ¿Qué decía Jeremías? Y cambiaré su llanto en gozo y los consolaré. Escucha esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que te estés enfrentando, amado, Dios te ama. Y ese amor te tiene que llevar a entender que te sientes mal, pídele al Espíritu Santo que te consuele. Espíritu Santo, consuélame. Y consolar
es hacer entender a alguien una situación. Cuando a un niño le pegas, está, me pegó mi papá, me pegó mi mamá, ¿no? ¿Qué vas a hacerlo? A consolarlo, ¿no? A ver, tranquilo, ¿qué pasó? No pasa nada, es que me pegó. Y entonces lo llevas a entender por qué le pegaron, por qué te pegaron. Es que me porté mal, ¿y tú crees que está bien portarse mal? No, entonces ¿fue bueno o fue malo? Es que me dolió. Te portaste mal. No esperes una caricia. Entonces, Señor, no se trata el consuelo. Pero Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? A ver, hijo, ven, vamos a ver. ¿Te acuerdas aquí que te puse para que bendijeras y en lugar de bendecir al cuate que maneja mal en su carro, le dijiste algo de su mamá? ¿Sí? ¿Y tú crees que eso es correcto? ¿Que eso habla de mi amor? No, Señor. Bueno, pues ya entendiste. Pero eso llévalo a cada instancia de tu vida. ¿Y tú crees que es correcto que en la forma en que tú actuaste te iba a llevar a paz? ¿Te iba a llevar a bendición? ¿Tú crees que andar deseando la muerte es correcto? Entonces no se queje ahora que está enfermo. Tenga paz. Y entonces Dios va consolando, el Espíritu Santo nos va haciendo entender y vamos sintiendo el amor de Dios y dejamos de sufrir, dejamos de llorar, dejamos de estar tristes. Porque esas son emociones que no nos ayudan mucho porque no las tenemos por no entender lo que estamos viviendo. ¿Amén o no amén? Escucha esto, por favor. Este es a lo que quiero llevarte. Es el último punto que quiero tratar contigo, pero que para mí es una realidad y lo he visto y lo he experimentado y Dios me lo dijo y lo empecé a aplicar y esto es verdad. Escucha esto, por favor. La única forma en la cual no recibimos de Dios es creer que no te ama. Cuando tú no recibes de Dios cualquier cosa, sanidad, liberación, libertad, bendiciones, economía, lo que tú gustes y mandes, es porque tú crees que Dios no te ama. Piénsalo. Todas las veces que pides y no recibes, ¿qué piensas? ¿Piensas que pediste mal? ¿O piensas que Dios trae algo contra ti? ¿O piensas que Dios te está haciendo una maldad, que está jugando contigo? ¿Qué piensas cuando no recibes? Eres una persona bien bíblica y dices, pedí, Señor, y no recibí porque pedí mal para gastar en mis deleites. O vamos y decimos, pastor, ore por mí porque Dios a usted sí lo escucha y a mí no. Pido por los demás y reciben, pido por mí no recibo nada. Qué chistositos, hermanos. Esa es la única forma en la que tú no recibes. Tú mismo pones una barrera en tu fe. Porque tú sabes que Dios puede hacer las cosas imposibles, posibles. Pero la única forma en la que tú crees que no recibes y ciertamente dejas de recibir es porque tú piensas que Dios no te ama. Y eso es mentira. Dios te ama y te ama demasiado, que entregó todo